Buenas noches, Dios me lo bendiga, alabado sea el Señor Jesús. Dios bendiga a mi hermana Maribel, a mi hermano Paul, que siempre nos acompañan en los servicios, damos gloria a Dios. Ya saben, amados hermanos, los servicios todos son presenciales. Ahora los seguimos transmitiendo por Facebook, pero todos son presenciales. Pueden venir aquí al local de la iglesia y vamos a recibir todos los servicios, son presenciales y son también transmitidos por Facebook. Alabado sea el Señor. Mi esposa está viajando para Lima, por eso no nos acompaña hoy aquí, ya debe estar llegando por allá. Tuvo dificultades en el transporte, tuvieron algunos contratiempos por allí, pero gracias a Dios que nuestro Señor tomó el control. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a darle gracias a Dios entonces por este servicio. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque nos amas, porque siempre nos guardas y nos cuidas, Señor. Gracias, Dios, por tu regalo, por tu bendición y por tu infinito amor, Padre amado. Yo te pido una bendición en esta noche, Señor, muy especial para cada uno de mis hermanos, Señor, de la congregación de la iglesia de Jesucristo, la sinagoga Ica, Padre eterno. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, en Cristo Jesús. Te doy gracias por mi esposa, Señor, Dios Padre. Guárdala, cuídala, Señor. Protégela en todo momento. Estamos en tus manos, Señor. Qué mejor que estar en tus manos, Señor. Gloria a Dios. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial.
Amén y amén. Que nos muestre su gloria, el Señor. Que nos muestre su gloria. Alabado sea Cristo. Bueno, amados hermanos, ahora vamos a comenzar con el estudio, amados hermanos. Dios bendiga, no veo bien de aquí para allá. Y está mi hermana Rosa Cosío, yo creo, mi hermana Gladys, mi hermana Susi. Bueno, ahí estoy, no lo puedo ver bien a todos, pero damos gloria a Dios. Ahora, amados hermanos, vámonos al Evangelio según San Juan. Vamos estudiando el Evangelio según San Juan. Este estudio de verdad que es maravilloso, de verdad que nos hace entender muchas cosas. Damos gloria a Dios por estos estudios maravillosos. Amén. Capítulo 13. Hoy vamos a estudiar, amados hermanos, desde el verso 11 hasta el versículo 33. Alabado sea el Señor. Ahora, hoy vamos a continuar, ¿no? Porque nos quedamos, ¿se acuerdan que nos quedamos en el lavado de los pies de los discípulos? Jesús lavándole los pies a los discípulos, fue que nos quedamos el miércoles pasado. Y estábamos estudiando sobre su significado espiritual. Y llegamos hasta el versículo 10, donde respondió Jesús a Pedro que él le estaba lavando, o que él, mejor dicho, le lavaba los pies, y no necesitaba sino que solamente ser lavado los pies, pues estaba todo limpio. Esto le estaba explicando el Señor Jesús en el versículo 10, que dice así textualmente. Leemos capítulo 13, verso 10 del Evangelio según San Juan. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aquí señalaba la palabra griega de lavado o lavarse en este versículo. Era muy específico y no se refleja otra traducción, ¿no? Sino que primeramente la palabra significa bañar, aplicar agua a todo el cuerpo. Eso es lo que significa la palabra que se usó aquí en el versículo 10, que es una palabra griega que es louo, así se escribe. La segunda palabra es nicto, traducida como lavar. Y como estábamos diciendo en el miércoles pasado, el que está recién bañado, le decía el Señor Jesús, más o menos traduciéndola, el que está recién bañado no necesita lavarse sino solamente los pies. Esto era lo que le estaba diciendo el Señor Jesús allí, allí mismo, ¿no? Entonces vimos también que el apóstol Juan se refería a esto mismo cuando dijo en su primera carta, en el capítulo 1, versos 6 y 7, que dijo: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Es decir, sigue limpiándonos de todo pecado. Gloria a Dios. Concluimos, amado hermano, miércoles pasado, diciendo que para poder lavarnos los pies espiritualmente hablando, primero deberíamos confesar nuestros pecados. Y confesar significa ponerse de acuerdo con Dios. Significa, amado hermano, decir y pensar lo mismo que Dios en cuanto a nuestro pecado. Nosotros conocemos cuáles son las cosas que hacemos que no le agradan a Dios. Resulta difícil admitir, amados hermanos, que uno es pecador. La frialdad, la indiferencia, la falta de amor, estas actitudes, Dios las ve como pecado. Entonces no necesariamente tiene que hacer algo muy grande. Hay cosas que nosotros las vemos normal, como la falta de amor al prójimo. Estas cosas el Señor las ve como pecado, estas actitudes. Y Él es fiel y justo
para perdonarnos. Gloria a Dios. Pero eso no es todo. Si vamos a tener que lavarnos los pies, debemos, amado hermano, colocarnos bajo el control de las manos de nuestro Salvador, nuestro amado Señor Jesús. Y esa es la obediencia. No podemos decir simplemente, Dios perdona, nos dice hermano, para luego salir y hacer lo mismo una y otra vez, cuantas veces queramos. No es así. Eso no sería poner los pies en las manos del Salvador. Continuemos ahora leyendo el verso 11, del capítulo 13 de este Evangelio de Juan. Y dice así, verso 11, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Jesús, amado hermano, sabía que Judas le iba a entregar. Sabía que Judas no se había bañado. Judas, amado hermano, nunca había sido regenerado. Es por eso que dijo que no todos en aquel grupo que estaban reunidos con nuestro amado Salvador estaban limpios. Vamos a continuar leyendo el verso desde el 12 hasta el 17. Y dice así: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y dice en el 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. A la vez. Amén. Un momentico. Sonando algo aquí. Ahora sí. Ahora sí. Gloria a Dios. Jesús, amado hermano, le dijo a sus discípulos que si como él había lavado los pies a cada uno de ellos, así ellos deberían entre ellos lavarse los pies unos a otros. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto de lavarse los pies? El apóstol Pablo nos explicó en la carta a los Gálatas cómo hemos de lavar, o mejor dicho, de practicarlo, de llevarlo a la práctica. Y vamos a ver cómo lo dicen en Gálatas. Vamos a ir a Gálatas, alabado sea el Señor, en el capítulo 6, verso 1. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Alabado sea Cristo. Con mansedumbre, con espíritu de mansedumbre. Qué hermoso es el Señor, ¿no? Cómo nos enseña, lavado los pies los unos a los otros. Limpiémonos los unos a los otros. Cuando un hermano en Cristo cae en el pecado, amado hermano, debe ser reintegrado a la comunión y al compañerismo con los demás por alguien que tenga la madurez espiritual suficiente, que tenga una madurez, tiene que ser restaurado, reintegrado a la comunión y al compañerismo. La crítica y los reproches no contribuyen, amado hermano, a limpiar sus pies, espiritualmente hablando, por supuesto.
En una iglesia o comunidad cristiana suele haber toda clase, amados hermanos, de capacidades y talentos. Aunque ello no implica necesariamente que se dé una situación de renovación espiritual. Todos, amados hermanos, necesitamos esa limpieza. Todos. Y antes de proceder a limpiar el camino o la vida de otro creyente, amado hermano, necesitamos que el Señor limpie primeramente nuestros pies. Debemos acudir al Señor cada vez, amado hermano, que seamos conscientes de que hemos adquirido impureza y suciedad en el camino de la vida cristiana. Como cristiano, tú tienes que ser limpiado constantemente. El salmista dijo en el Salmo 139, verso 23 y 24, examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Alabado sea el Señor. No hay, amado hermano, ni siquiera uno de nosotros que no viva un día, amado hermano, sin cometer algún pecado, con nuestras palabras, con nuestras acciones u omisiones. Necesitamos confesarlo al Señor y ser limpiados. Somos lavados por la palabra de Dios. Ponemos los pies en las manos de nuestro Señor Jesús. Y esto significa que nos entregamos completamente a Él. Esto restaura nuestra comunión y compañerismo con el Señor. ¿Sabes algo, amado hermano? Amigo, tú que estás por ahí, que no es casualidad que tú estés allí conectado escuchando esta palabra. No dejes que el pecado se interponga y rompa ese compañerismo verdadero con Jesús. Los discípulos, amado hermano, eran como un pequeño grupo indefenso en aquel aposento alto. Tenían miedo y con razón. La sombra de la cruz había caído sobre ellos. Vamos a leer el verso 18 de este capítulo 13, que dice así. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. No hablo de todos vosotros, dice el Señor. Yo sé quién he elegido. Pero debe cumplirse la escritura. El que come pan conmigo alzó el pie contra mí. Jesús, amado hermano, tuvo mucho cuidado. Y les dijo que no estaba hablando de todos ellos, porque empezaron a preguntarse. Él acababa de decirles que podrían ser felices si hicieran estas cosas, pero añadió que había un hombre entre ellos, alabado sea el Señor, que no las podía hacer. ¿Y sabes por qué no? Simplemente, amado hermano, porque no había creído. Jesús ya les había aclarado que no todos estaban limpios. Y además les dijo: vosotros me llamáis maestro y señor. Ahora, un amo, amado hermano, era un maestro y debía ser creído. Ahora, un amo, un señor, por otra parte, debía ser obedecido. La fe y la obediencia tienen que ir juntas, de la mano, amado hermano. La fe salvadora y viva conduce, amado hermano, a la obediencia. Y juntas no tenía esta fe.
Judas Iscariote, no tenía esta fe salvadora. Jesús citó el Salmo 41:9, cuando dijo: el que mi pan comía, alzó el pie contra mí. Y estaba refiriéndose justamente a Judas, amado hermano. Ahora, no era cuestión de si este hombre estaba perdiendo su vida espiritual. Esta no era la cuestión en este momento. Estas palabras eran más bien una revelación de que él nunca había tenido una vida espiritual. No era una oveja que se había contaminado. No era así. Era, como dice la Escritura, una puerca que había vuelto a revolcarse en el cielo, o un perro que había vuelto a su vómito. Esa era la verdadera descripción de Judas Iscariote. Sin embargo, él estuvo allí en el aposento alto, y Jesús también le lavó los pies a él. Recibió el lavamiento por la palabra de Dios, pero la rechazó totalmente. Vamos a repasar esto de nuevo, para ver si lo aclaramos un poco más, amado hermano. La sangre de Jesucristo es el aspecto del sacrificio de Cristo orientado hacia Dios. La sangre expía nuestros pecados. La sangre ha cancelado toda mi culpa y ha lavado aquella cuenta negativa que había contra mí. Me ha dado una posición ante Dios, porque, por supuesto, ha borrado todas mis transgresiones. La sangre de Cristo es para la expiación penal. En cambio, el lavamiento por agua, amado hermano, es el aspecto del sacrificio de Cristo orientado en dirección al ser humano. La limpieza y purificación por agua es para nuestra purificación moral. Después de tener nuestra posición ante Dios en la base de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el agua, amado hermano, de la palabra nos da la purificación moral durante nuestro caminar diario con nuestro Señor Jesucristo de la mano. Leemos el verso 19 y dice así: desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Aquí Jesús, amado hermano, Jesús les dijo luego, ¿no?, a sus discípulos, que uno de ellos levantaría contra él su pie, a fin de que cuando esto sucediera no se sobresaltase. ¿Ha observado usted que el Señor Jesucristo fue traicionado desde dentro? Y esto todavía es cierto hoy en día, amados hermanos. Existe la queja en cuanto al pecado que desde afuera perjudica a la iglesia. Pero el mayor daño, amado hermano, y pon cuidado, viene cuando Jesucristo es traicionado desde dentro. Vamos a leer el verso 20 que dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Alabado sea Cristo. Juan añadió estas palabras de Jesús porque Judas, amado hermano, había sido enviado en misiones junto a los demás discípulos. Había predicado y había sanado. Judas había hecho las cosas que hacía Jesús y lo que Jesús le decía. El Señor dijo: el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Nadie, amado hermano, es salvo por la fe del mensajero o del predicador. Esto tenlo en cuenta. Somos salvos
por oír la palabra de Dios y por recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Si Judas, amado hermano, había predicado, había sanado, tal bendición se produjo a pesar de que él era Judas. Él había sido un simple mensajero, amado hermano, un portador del mensaje. Y Dios bendijo su palabra. Por eso hacía estas cosas. Por ello enfatizamos que somos salvos oyendo la palabra de Dios. Continuamos leyendo el versículo 21 al 25 que dice así, del capítulo 13 de Juan. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaban. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Sería, amado hermano, un error pensar que nuestro amado Señor Jesús no se conmovió de Judas, del acto que iba a hacer Judas, que Judas lo iba a entregar. Porque Jesús, amado hermano, realmente se conmovió en espíritu. Los discípulos se quedaron estupefactos. Usted puede imaginarse el tremendo impacto que estremeció a todos en el aposento alto. Judas había sido tan hábil, amado hermano, que nadie allí pensaba que él era el que iba a entregar a nuestro Señor Jesucristo. Cada uno creía que pudiera ser el otro, pero también cada uno temía que pudiera ser él mismo. Alabado sea el Señor. Cada discípulo sabía que era capaz de hacer lo mismo, amado hermano. Dudamos de que la breve cena entre Juan y Pedro fuera observada por los demás. Debe haberse producido una cierta confusión en la sala. Pedro probablemente estaba situado más lejos de Jesús, y como Juan estaba recostado a su lado, en su pecho, Pedro le pidió que le preguntara a Jesús quién habría de entregar al Señor. Alabado sea el Señor. Y el Señor le respondió aquí en el versículo 26, y vamos a leerlo. Dice así: respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Según las costumbres de aquel entonces, el anfitrión del banquete tomaba un pedazo de pan, lo mojaba en salsa y luego se lo ofrecía al invitado de honor. Mediante este gesto, amado hermano, el Señor hizo a Judas su invitado de honor. Le extendió una señal de amistad. Judas estaba, amado hermano, en una encrucijada, pero Cristo mantuvo abierta la puerta para Judas, la puerta de la salvación, hasta el fin. Aún después, en el huerto, según nos contó Mateo en el capítulo 26, verso 50, cuando Judas apareció al frente de un grupo armado para detenerle, Jesús, amado hermano, le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Aún en esa ocasión, Jesús mantuvo abiertas las puertas para el traidor. Ahora, Jesús sabía, amado hermano, lo que Judas haría.
Y permítanos repetir aquí una declaración que alguien hiciera alguna vez. El saber algo de antemano, amado hermano, no equivale a causarlo. Es decir, que el Señor sabía, amado hermano, lo que Judas iba a hacer. Pero ¿sabes algo? El Señor no le obligó a hacerlo. El hecho de que le ofreciera su amistad a Judas hasta el fin demuestra lo contrario. Veamos qué nos dice el verso 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Satanás, amado hermano, fue tomando posesión gradual de Judas. No creemos, amado hermano, que Satanás tome posesión de un hombre de repente. Hay muchas pequeñas caídas que, Dios me la bendiga, que Dios permite, hay pequeñas caídas que permiten que Satanás, que el Señor Jesús lo reprenda en este momento, se mueva poco a poco, pero por fin se hace cargo del control de la persona. Hay que estar muy alerta, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El Señor le dio a Judas una oportunidad más para aceptarle, pero Judas le volvió la espalda a Jesús, y entonces Satanás tomó posesión completa de él. Judas hizo su propia decisión. Dios nunca ha enviado a un hombre al infierno, amados hermanos, déjame decírtelo, a menos que ese hombre haya decidido primero encaminarse hacia allá. Lo que ocurre es que Dios ratifica la decisión humana. Dios, amado hermano, apoya la moción. Cuando un hombre dice que acepta a Cristo, Dios dice: segundo esta moción, y te recibe. Cuando un hombre decide rechazar a Cristo, así como Judas lo hizo, Dios también dice: yo apoyo tu moción. Entonces Jesús le pidió a Judas que saliese pronto. El haber tomado su decisión en realidad no significaba que estuviese fuera del control de Dios. El hecho fue que, habiendo tomado, amado hermano, su decisión, entonces fue obligado a colaborar con Dios en su plan, en su gran plan. Recordemos, amado hermano, que las autoridades religiosas habían dicho que no quedaría arrestar a Jesús y crucificarle mientras las multitudes, amado hermano, estaban participando de la fiesta. En ese momento no. Querían esperar hasta que se terminara esta fiesta. Pero nuestro Señor le dijo a Judas que se fuese y que llevase a cabo lo que iba a hacer lo más pronto posible. Por lo tanto, Judas tenía que salir y contarle a los líderes religiosos, amado hermano, que había sido descubierto, para que ellos actuasen con rapidez. Por eso el Señor le dijo: hazlo ya. Ya te conozco. Ya sé qué pasó. Ya sé quién eres. En el verso 28 y 29 dice así: pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto,
Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Esto era lo que pensaban los discípulos. Ninguno en la mesa sospechó, amado hermano, que Judas era el traidor. Observamos también que nuestro Señor y los suyos no mendigaban. Tenían una bolsa, amado hermano, con sus recursos financieros y los administraban de una manera práctica. También, amado hermano, vemos que el Señor no dio de comer milagrosamente a sus discípulos. Tenían que ir a comprar comida. Judas era el tesorero. Y en ese tiempo, en el tiempo de la Pascua, acostumbraban a dar algo a los pobres, y por tal motivo los discípulos creyeron que esto era lo que el Señor le había pedido a Judas que hiciera con el dinero. Leemos en el verso 30 y dice: cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Podemos observar también que cuando Judas salió, era ya de noche. Y sería una noche eterna para Judas. Era el día del diablo. El día del diablo siempre fue como aquellas terribles tinieblas, amado hermano, que descendieron sobre Egipto durante la época de las 10 plagas. Y así fue que aquel hombre se alejó, rodeado por las tinieblas de una noche eterna. Lo que Dios hace, lo hace lentamente. Pero lo que el diablo hace, amado hermano, lo hace rápidamente. Es que el diablo tiene que moverse rápidamente porque sus días, amado hermano, son limitados. Escúchalo bien. El diablo tiene tiempo limitado. En cambio, Dios tiene toda la eternidad para llevar a cabo sus planes, amado hermano. Pero se da el caso que tantas veces no entendemos esta realidad, amado, y nos dejamos dominar por la impaciencia. Hubo entonces un cambio en el aposento. Judas se había ido y nuestro Señor comenzó a hablar con estos 11 hombres que quedaron. Ellos tenían miedo. La sombra de la cruz se había proyectado sobre ese pequeño grupo en el aposento alto. Y nuestro Señor intentó levantar el ánimo de estos hombres, llevando sus pensamientos del presente al futuro, de lo material y temporal a lo eterno. Alabado sea el Señor. De lo que era secular a lo espiritual. Aunque Simón Pedro le interrumpió, creemos que este discurso de Jesucristo empezó aquí mismo y continuaría hasta el capítulo 14, amado hermano. Vamos a leer los versos 31 y 32 que dicen así. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Alabado sea el Señor. En ese momento, el Señor Jesús estaba entrando en la esfera de lo espiritual. La gloria del Hijo del Hombre iba a ser manifestada, amado hermano, a través de su muerte y resurrección. Según el punto de vista humano, la cruz parecía una vergüenza, una derrota. Pero la gloria de Dios sería manifestada en él, porque la salvación del mundo, amado hermano, sería lograda por medio de la cruz. Vamos a continuar leyendo el verso 33 que dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco más.
Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Alabado sea el Señor. Judas ya se había marchado. Judas no estaba con ellos. Ya se había ido a cumplir su propósito. Y por tanto, se pudo dirigir a ellos como sus hijitos. Estaba, amado hermano, encaminándose el Señor Jesús hacia la cruz. Y ningún otro podía ir a la cruz como Él fue. Fue solo, sufrió solo. Y como ya hemos dicho, hubo una fase del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo que ni usted ni yo, amado hermano, amigo, podemos comprender ni percibir en su totalidad. Pero cualquier persona puede sentirse alcanzada por el amor de Dios, puede, amado hermano, permitirle que abra sus ojos para poder dirigir una mirada de fe que le haga a usted comprender la necesidad, amado hermano, amigo mío, de recibir la salvación y de apropiarse de la victoria de nuestro amado Señor Jesucristo. Alcanzada, amado hermano, para usted a través de su muerte y resurrección. Vamos a dejarlo hasta aquí, amados hermanos. Vamos a orar por la congregación, por la palabra del Señor. Y damos gracias a Dios. Gracias, Padre eterno. Gracias por tu palabra. Gracias por el estudio de hoy, Señor. Tú eres grande y poderoso, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Hago una oración aquí en este momento, Padre eterno, por cada uno de mis hermanos que están en las redes sociales. Hago una oración por mi hermana Elcita, Señor Dios, que está ahorita hospitalizada. Ya está mejorando, gracias a Dios, gracias a las oraciones, gracias a ustedes, mis hermanos, por apoyarnos en oración para la hermana Elcita. Damos gracias a Dios, Padre eterno, por cada uno de sus hijos. Damos gracias a Dios, Padre amado, por mi hermano Paul, por mi hermana Maribel, que nos acompañan aquí, por mi hermana Francis, Señor, Padre eterno, por Ceci, Señor, Dios Padre, por Brian. Damos gracias por cada uno de nuestros hijos, por Dampier, por Stephanie, por Nicolás, Señor Dios, que están allá en Argentina. Damos gracias a Dios, Padre amado, por mi hermana Ethel, por mi hermana Ceci, Señor, por José, su esposo, por su hijita Sami, Dios, Padre eterno. Damos gracias a Dios por Jessica, Señor, por Víctor, por Nicole, Señor Dios, por Joseph, Dios Padre. Damos gracias a Dios, Padre amado, por mi hermana Gladys, Señor, Gloria Suárez, por cada uno de sus hijos, Señor. Damos gracias a Dios por mi suegra Violeta, Señor Coy, Padre amado, que está llegando de Israel, Señor Dios. Gracias, Señor, gracias porque tú llevaste con bien a mi esposa al lado de su madre, Señor Dios. Gracias, Señor. Gracias por nuestros padres, Señor. Gracias por nuestros hijos. Te doy gracias por mi hermano Armando, Señor Dios, para que tú lo bendigas de una manera sobrenatural. Señor, te doy gracias por mi hermana María Chamorro, Señor Dios, que va a ser intervenida en estos días. Seguimos intercediendo y orando por ella, Padre amado. Te doy gracias, Señor, Padre eterno, por mi hermana Susi, Señor, por cada uno de sus hijos, Padre eterno. Te doy gracias, Señor, por mi hermana Elvia, Dios, por Carlos, su hijo, que siempre nos pide oración por él. Te damos gracias, Señor Dios. Damos gracias por mi hermana Ethel, Señor Robalino, y por su hijo, Señor, por mi hermana Ethel González Robalino, Señor, y por su hijo César, Dios. Damos gracias, Señor, por su vida, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Por nuestra hermana María, Señor, María José, que está en Chile con sus hijos, Dios. Te damos gracias por Gisela, Señor, por Alexis, por Daireli, Señor Dios, por Dervis, Padre eterno, para que tú los bendigas grandemente, Señor, por sus hijitos, Padre eterno. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, por mi hermana Betty, Padre eterno, por mi hermano Jorge, Dios, para que los traigas, Señor, aquí a tu iglesia, Dios. Te doy gracias, Padre amado, por cada uno de mis hermanos, Señor Dios. Perdóname por los que se me pasan, Señor, de la mente, Padre eterno.
Pero te doy gracias por cada uno de mi hermana Rosa Cosío, Señor Dios, para que tú le sigas levantando con tu poder, Señor, la sigas ayudando en gran manera. Te doy gracias por cada una de las personas que están conectadas en las redes sociales, Señor. Te doy gracias por Luis, Señor, este joven, Señor, que lo conocimos aquí, Señor, en el local, que vino a instalar las cortinas, Señor. Damos gracias por él, Señor, y estamos orando por él para que él pueda asistir a la iglesia. Te damos gracias por David, Señor Dios, para que él pueda asistir con su suegro, Señor, y con su esposa a la iglesia también. Estamos orando por las almas, Dios, para que tú las traigas a la iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Amados hermanos, bueno, con esto nos despedimos ahora con el victorioso y los esperamos el día viernes, que estamos en servicio de oración. Espero que vengan, que se congreguen, hermano, que estén con nosotros orando, intercediendo por las almas, que traigan, amados hermanos, a la congregación, que traigan al templo a nuevas almas, que traigan a su familia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga a mi esposa, Dios bendiga a mi esposa grandemente, que te vaya bien. Saludo a mi suegra, saludo a mi cuñada por allá, saludo a todos por allá que deben de estar por ahí conectados. Dios me los bendiga grandemente a cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Bueno, mis amados hermanos, nos despedimos con el victorioso, como siempre, con la victoria en las manos que nos la da nuestro Señor Jesús, el Señor de señores. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré a pelear, pues la victoria es del Señor, pues la victoria es del Señor, del Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Alabado sea el Señor. La victoria está en nuestras manos. Amén. Chao.